Bueno, buenas tardes a todos. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Ilse, el profe Ilse. Este, nos vamos a encontrar en algún momento en el transcurso un poco de filosofía en psicopedagogía. A Maxi ya lo conocen. Y tenemos el gusto, el placer de compartir este encuentro que queremos. Estábamos hablando antes con Max y Carla de que sea más un encuentro más bien como conversatorio o dialógico. Con Carlita nos va a presentar lo que tiene que ver con su profesión, con su ejercicio profesional, con su vocación también, ¿por qué no? Después vemos a ver esto también entre profesión, vocación, que es todo un tema, que tiene que ver justamente con la psicopedagogía, contextualizar un poco de qué se trata esto de la psicopedagogía, eh, por qué es muy nuestro, muy argentino, y también esto de la psicopedagogía en la zona NEA, por decir también, porque es en la Argentina, en la zona, cuál es el rol, la función que hace un psicopedagogo o qué puede hacer, ¿sí? Porque también en esto muchas veces nos recibimos, pero también en el contexto laboral hay que ver si nos dejan hacer eso que, para lo cual estudiamos, ¿no? Así que, bueno, les presento a Carla y Carla, te dejo con el grupo de alumnos que están, según sé por Maxi, ávidos en saber y conocer de qué se trata esto de la psicopedagogía. Bueno, un gusto. Mi nombre es Carla Leguizamón, yo soy psicopedagoga hace muchos años. Yo me recibí en el 2003, eran chiquitos. Y bueno, desde esa época que estoy trabajando en esto, que la verdad que es hermoso. Y ya se van a dar cuenta cuando empiecen a trabajar, cuando empiecen a investigar, cuando se empiecen a meter un poco más y a profundizar en esto de la psicopedagogía, se van a dar cuenta que es algo que termina atrapando a uno, ¿no? Y bueno, básicamente Darío, yo lo conozco por Darío, perdón Darío, Darío me había pedido, ¿no?, que les cuente un poco cómo fue esto de la historia de la psicopedagogía. Como ustedes saben, seguramente ya habrán escuchado que la psicopedagogía es un invento argentino, como lo fue el colectivo y como lo fue la Virome, y como son tantas otras especialidades nuestras, ¿no? Pero bueno, les voy a contar por qué esto es un invento argentino, ¿sí? ¿De dónde viene esto que la psicopedagogía es un invento argentino? Voy a compartir con ustedes, mientras charlamos, una la verdad que es como solamente disparadores, sino para que ustedes después se animen a preguntar, ¿sí? Esto a mí me gustaría que sea charlado, que sea dialogado, que ustedes pregunten, ¿sí? Y no quedarme yo con todo el saber, porque no. Como toda psicopedagoga sabemos que el que habla acá adelante nunca tiene todo el saber. Ustedes también, ¿sí? De hecho, esto de Internet, Wikipedia y demás nos ha mostrado que el saber está circulando, ¿sí? El conocimiento circula, el tema es qué hacemos con todo ese conocimiento, qué hacemos, cómo gestionamos ese conocimiento y cómo alcanzamos ese conocimiento. Y algo fundamental para mí es cómo sistematizamos ese conocimiento, que sería por ahí lo más difícil, ¿sí? Porque hay mucho de todo y para todo. Bien, voy a ver cómo es este tema. Vamos a presentar una, los van a ver ustedes, pero bueno, no, este no era, acá está. ¿Pueden ver la filmina? Sí. Bien, ahí está mi nombre. Sí. Carla Leguizamón. Bien, y vamos a hablar de este tema que es tan interesante, ¿no? Que es la historia de la psicopedagogía, este invento argentino, ¿no? Bien, antes
de hablar de la psicopedagogía como invento argentino, me gustaría ir un poco más atrás. Primera vez con ese, qué mal escrito. Bueno, un poco más atrás, ¿sí? Allá a principios del siglo XX, este señor había escrito este libro, no sé este idioma, Ilse, por ahí vos me ayudás, pero bueno, básicamente en este libro aparece por primera vez nombrada la palabra psicopedagogía, ¿sí? Después, en algunas universidades y en algunos círculos de conocimiento europeos empezó a aparecer este nombre, pero no como una manera generalizada, sino como para, de alguna manera, empezar a nombrar esta vinculación que podía llegar a tener la psicología con la pedagogía, ¿sí? La psicología todavía con muchas disputas, con muchas corrientes epistemológicas que iban surgiendo, y bueno, entre todo eso apareció este nombre que quedó ahí en el tintero, ¿no? Algunas personas por ahí la fueron usando en algunos libros, en algunos espacios de conocimiento, pero quedó ahí, como palabra, como algo que había surgido, ¿no? Pero recién, a principios de la década del 50, empezaron a aparecer en los hospitales públicos la necesidad de que se hagan algunas evaluaciones pedagógicas a partir de, sobre todo en los hospitales de niños. En Buenos Aires, obviamente, empezaron a aparecer esta necesidad de que algunas pedagogas empiecen a asistir a las escuelas y también algunos psicólogos, y empezaron como a delinear esto que después se transformó en el invento argentino, ¿sí? A partir de 1956, teniendo en cuenta estos antecedentes que empezaron a surgir en los hospitales públicos, ¿sí? Donde empezaron a aparecer situaciones de dificultades de aprendizaje que de alguna manera empezaron a mover un poco los cimientos, ¿sí? de la psicología. Y bueno, ¿qué sabe la psicología sobre estos chicos que les cuesta aprender, con estos chicos que están internados, con estos chicos que empiezan a venir a ver si alguien les puede dar una mano, ¿sí? Empezaron a aparecer estos psicólogos y pedagogos que de alguna manera empezaron a delinear algunos conocimientos, empezaron a escribir, empezaron a hacer prácticas sobre esto y empezaron a darse cuenta que no era solamente la pedagogía ni la psicología sola, aquellos que iban a dar respuesta a las dificultades que empezaron a surgir en estos ámbitos hospitalarios. Entonces, en 1956 se abre la carrera universitaria de psicopedagogía en la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador, ¿sí? A la cabeza estaba Marina Müller, que seguramente ustedes habrán escuchado de ella, empieza a delinear de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra epistemología de base, ¿sí? Hablar de para qué sirve la psicopedagogía en el ámbito, en primer lugar en el ámbito hospitalario, y después empezar a pensar el sujeto en los distintos ámbitos, ¿sí? Sobre todo, después fue como creciendo hacia los espacios educacionales. Ustedes habrán escuchado de Marina Müller. Marina Müller es una escritora bastante prolífica y nos ha dejado muchísimo material de lectura, sobre todo de los primeros años de la psicopedagogía. Y bueno, poco a poco fuimos como creciendo como entidad, ¿sí? Como invento argentino, como que se fue consolidando, empezaron a aparecer otros espacios donde empezamos a incluirnos como profesionales, ¿sí? Y aparecen los primeros libros, Castorina, Levi, ¿sí? Con sus publicaciones. Fíjense que
al principio era como que había mucho del psicoanálisis influyendo en la psicopedagogía, y después, bueno, todo esto del constructivismo, liderado obviamente por los españoles, ¿no? Que traían, de alguna manera, que nosotros importábamos algunos conocimientos que tenían que ver con esto de Piaget, Vygotsky, Ausubel, ¿sí? Tantos que han aportado a la construcción teórica de la psicopedagogía. ¿Sí? Y estos son por ahí los primeros libros que aparecieron en función de esta nueva construcción teórica que era la psicopedagogía, ¿sí? Y los primeros referentes. Marina Müller, ya les mencioné, como uno de los primeros referentes, aquella que más bregó al principio por lo que es la psicopedagogía, con una impronta fuertemente ligada al psicoanálisis, ¿sí? Después, bueno, apareció Sarah Paim, con su famoso diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje, que seguramente va a circular entre ustedes, si es que ya no está circulando. Es un libro chiquito, pero muy práctico para todos los que iniciamos, ¿no? Y para los que viejitos también, pues la verdad que es un libro de referencia muy fuerte y que todavía se sigue usando por la claridad de lo que expresa Sarah Paim. Alicia Fernández, habrán escuchado de ella, con su grupo de PSIVA, que todavía está vigente. Y ella particularmente tuvo un trabajo muy interesante en los hospitales. Si mal no recuerdo, era el hospital de Morón o de Moreno, en zona oeste era, de Gran Buenos Aires. Ella, junto a un equipo interdisciplinario, se daban cuenta de que los niños venían a hacer las consultas, y en esta primera consulta se les sugería hacer interconsultas con otros profesionales que estaban en el mismo hospital. El problema empezó a surgir cuando estos pacientes no completaban los diagnósticos porque no podían volver, porque vivían muy lejos, porque eran de escasos recursos, entonces ir y venir les resultaba muy costoso. Tenían que venir muy temprano a pedir turno y por ahí no conseguían. Entonces se le ocurrió la feliz idea, y digo feliz idea porque la verdad que fue muy, muy interesante, de hacer todo el diagnóstico psicopedagógico de un niño en una sola jornada. ¿Sí? Entonces el niño venía, lo admitían para este diagnóstico, y en una sola jornada pasaba por todos los profesionales y terminaba la jornada teniendo un diagnóstico, ¿no? La verdad que fue y sigue siendo una experiencia bastante interesante y que en muchos lugares se empezó a replicar, ¿sí? No en todos, pero bueno, en algunos lugares sí. Fíjense que ya de a poco van saliendo nuevos profesionales en diferentes hospitales. Al principio eran algunos hospitales de Capital, después empezaron Gran Buenos Aires, y hoy muchos hospitales de la Argentina tienen servicios de psicopedagogía. En el NEA todavía no, pero bueno, hay algunos lugares sí, pero es como muy puntual, muy poquito, como que nos faltaría todavía mucho, pero bueno. Jorge Vizca se formó, tuvo una formación bastante marcada en Brasil, ¿sí? Y él fundó en Argentina su epistemología convergente, ¿no? Entonces empezó a pensar desde diferentes vertientes cómo abordar al sujeto en situación de aprendizaje. Y la propuesta de Vizca, la verdad que es súper interesante porque no se queda solamente parado desde el psicoanálisis y abordar al sujeto en situación de aprendizaje desde el psicoanálisis. Seguramente en algún momento van a profundizar en su mirada, en lo que él propone, ¿sí? Sino que también tuvo otros aportes, como por ejemplo
la psicología genética, ¿sí? De todo el constructivismo. Entonces, bueno, empezó a delinear o a pensar en algunos, en primer lugar, en instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluamos al sujeto? Y aparecen estos test proyectivos, en primer lugar, ¿sí? Que fíjense, lo proyectivo tiene una fuerte impronta psicoanalítica. Test proyectivos psicopedagógicos, así se llaman y así se llama el libro que escribió. Después también trabajó sobre algunas propuestas con un tono bastante psicogenético y bueno, y fue delineando de a poco toda su mirada, ¿sí? Bien. Carlita, Sí. ¿Dónde yo estoy? meto la cuchara para mí, digamos, en Sí. en este análisis, que yo por ahí le compartí y que para mí sigue teniendo una influencia muy significativa. La psicopedagogía tiene un parentesco más cercano con el psicoanálisis que con la psicología. Sí, sí. Después, a posteriori, porque toda la línea de posterior, más bien constructivista, no está en el inicio, en la gestación inicial. En la No, gestación inicial la es gestación, una sí. relación muy pegada al psicoanálisis. Sí, No a de la hecho, psicología uno tampoco, no a la leyendo, psicología. ¿cómo? No a la psicología, bien al psicoanálisis, No, sobre no, todo. al psicoanálisis. Sí. De hecho, se ve en los libros de Marina Müller, que fue una de nuestras primeras gestoras, que básicamente es psicoanálisis, ¿sí? Después empezaron a aparecer otras líneas de la mano de Castorina, de la mano de un montón de referentes que tenemos, ¿no? Que de alguna manera empezaron a introducir otras líneas, ¿sí? Que fueron enriqueciendo a la psicopedagogía. Tenemos, por ejemplo, los aportes hermosos, que la verdad que son lejos mis favoritos, los de Silvia Baeza, con su impronta tan sistémica, ¿sí? Bueno, Jorge Vizca, la verdad que me saco el sombrero porque aportó muchísimo al psicoanálisis, a la psicopedagogía, desde su mirada, ¿no? Su mirada tan, tan particular, ¿sí? Y tan sesgada, y no sesgada, sino tan bañada por todas estas teorías que estaban circulando, ¿no? Y Como bueno, más ecléptica o integrativa, digamos. exactamente, y hace un tiempo empezó como una corriente bastante marcada de la neuropsicopedagogía, que es como lo último que empezó a surgir en cuanto a lo que es la construcción teórica de la psicopedagogía. De hecho, hay organizaciones como por ejemplo la Red Nacional de Psicopedagogía del Garrahan Provincias, de Salud y Educación del Garrahan Provincias, están o sea, en realidad la línea que sigue es neuropsicológica, ¿sí? Tiene una línea marcadamente, de hecho, el gran porcentaje de los miembros de la red fueron formados en espacios de posgrados y maestrías con una mirada neuropsicológica. Entonces, a partir de eso empezaron a surgir referentes como Liliana Bin, como Karina Braldes, Karina Camponero, y bueno, hay un montón de profesionales que son psicopedagogos que de alguna manera empezaron a trabajar en esta línea neuropsicológica, ¿no? Desde la neuropsicología, pero ya dándole la impronta psicopedagógica, ¿sí? Entonces, ya es como que empezó a surgir, empezó a circular este nuevo nombre que es la neuropsicopedagogía. Y bueno, hay muchísimos referentes. Bien. Una de las preguntas por ahí que muchos nos hacemos es, y bueno, ¿cómo llegamos acá a la región?
En realidad no hay nada escrito, no hay nadie que se haya puesto a escribir ni a contarnos cómo fue el desarrollo, pero en principio en algunos centros de estudios, por ejemplo, en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya de Misiones, comenzaron con el profesorado en psicopedagogía, después se transformó en la licenciatura en psicopedagogía, en la carrera de psicopedagogía, y después se transformó en, mediante un ciclo de complementación, se transformó, bueno, en una licenciatura, y bueno, después se trasladó a Corrientes, o sea, hay como una historia de idas y venidas de instituciones que fueron formando el quehacer o la mirada psicopedagógica en la región, ¿no? En Corrientes está el Instituto Humanístico, que, bueno, hace muchos años también está trabajando en esto, y como una entidad que vino a traer la licenciatura en psicopedagogía desde el inicio y no como ciclo, bueno, en la Universidad de la Cuenca del Plata, que es una universidad regional, ¿no? Como referentes, los referentes nuestros, de nuestra región, están empezando a surgir en realidad, no hay referentes que sean, que por ahí haya pasado demasiados años, como por ejemplo en Buenos Aires con Marina Müller, con todo el desarrollo literario, ¿sí? Y todos los libros que ella escribió, como Norma Filidoro, o como tantos otros, ¿no? Yara Paína, Alicia Fernández. No tenemos por ahí referentes con tanta fuerza, pero sí hay referentes que han bregado por el desarrollo de la psicopedagogía. Por ejemplo, en Corrientes tenemos a Teresita Frechú, que es una persona que hace muchos años está trabajando en esto. Bueno, y como ella, un montón. Desconozco en Chaco, porque la verdad que no hay nada escrito todavía, así que por ahí alguno de ustedes sea uno de los próximos historiadores de cómo llegaron, ¿sí? Cómo desembarcó en el NEA la psicopedagogía, que sería interesante que alguien escriba sobre nuestra historia, ¿no? Con tantas idas y venidas que hemos tenido, con tantas instituciones que fueron sembrando la psicopedagogía, y bueno, esta institución nueva que ahora está empezando a surgir, y yo creo que de alguna manera, quien dice que de acá, de este grupo, salga alguien que escriba sobre nuestra historia reciente. Bien, otra cuestión, ¿para qué? ¿Qué hace un psicopedagogo? Eso me parece que a ustedes les interesa mucho, ¿no? ¿Qué hace un psicopedagogo? Sobre la historia, por ahí yo le pasé a Darío un material bibliográfico donde ustedes pueden darle por ahí un marco. Tiene Maxi, Carla. Bien, Maxi, vos le vas a distribuir, como para profundizar un poco más sobre nuestra historia. Pero, ¿qué hace un psicopedagogo? ¿Para qué está el psicopedagogo? Yo copié un pedacito de la ley de ejercicio profesional de Corrientes, que está acá desde el año 1995. En Chaco, yo sabía que estaban en proceso toda esta cuestión de la ley, que va a llevar, no sé si va a llevar o ya lleva, no sé si ya fue autorizada, si ya fue aprobada por diputados, por senadores, ¿no? En la provincia, la ley 7.688, que va a ser la que regula, o es la que regula, la verdad que no estoy al tanto de eso, la ley que va a regular el ejercicio profesional de Chaco, de los psicopedagogos de Chaco. En Corrientes ya la ley está desde 1995, hace bastante tiempo, y bueno, uno de los artículos, a ver, les voy a compartir, detalla un poco de qué se trata esto del quehacer psicopedagógico, ¿sí? A ver.
A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien. Fíjense la tarea del psicopedagogo. En realidad, esto se comparte en realidad con la mayoría de las leyes de ejercicio profesional de las provincias que ya tienen ley de ejercicio profesional. La tarea del psicopedagogo, fíjense, es preventiva. ¿Qué sería preventiva? ¿Qué entienden ustedes por prevención? Hola, buenas Anticipar tardes. algo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Creería que trabajar en el antes. Trabajar en el antes de que aparezcan las Evitar dificultades. algo. ¿Cómo? Evitar algo también. Evitar algo, evitar las dificultades de aprendizaje o prevenir que esas dificultades que ya están por cuestiones innatas, por cuestiones de desarrollo, sean graves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde trabajaría un psicopedagogo que haga tarea preventiva? ¿Dónde les parece a ustedes? En la escuela. Por ejemplo, en la escuela. En la escuela es uno de los mejores lugares para prevenir. Es más, cuanto antes mejor. Yo diría que ya en el jardín maternal ya tendría que haber un psicopedagogo. Fíjense lo que les digo, 45 días de nacido. ¿Por qué les digo esto? Porque cuanto antes descubramos o cuanto antes detectemos una posible dificultad, un problema en el desarrollo, un indicio de que a futuro va a tener esta persona dificultades de aprendizaje, mejor, ¿sí? De hecho, la gente, bueno, hay como una discusión ahí, pero la gente hay un grupo de investigadores, entre eso la doctora Pearson, ellos plantean la necesidad de realizar inclusive diagnósticos de dificultades específicas. Nosotros le llamamos, fíjense, nosotros argentinos, no le llamamos trastornos específicos del aprendizaje como está en el manual de psiquiatría, sino que nosotros le decimos dificultades específicas de aprendizaje, y algo muy nuestro también, que ya se puede empezar a ver indicios, inclusive ellos se van hasta decir que se puede inclusive diagnosticar dislexias, discalculias y eso, ya antes de que el niño entre a primer grado. Yo difiero, para mí se puede diagnosticar mucho después, pero hay indicios, hay muchos indicios ya en el nivel inicial de posibles dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuanto antes intervengamos, mejor, ¿sí? Cuanto antes intervengamos, mejor. Si, por ejemplo, un chico tiene 2 años y todavía no emite palabra, no habla, no camina, entonces ahí tendríamos que empezar a intervenir, ¿sí? Por lo menos hacer la detección para hacer alguna interconsulta si es necesario. Por ejemplo, cuando hablamos, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las matemáticas, así que por ahí hablo mucho de discalculia, pero la discalculia, por ejemplo, tiene una base y uno puede empezar a ver indicios ya a los 2 años, cuando el chico empieza a jugar, cuando empieza a clasificar, bueno, a los 2 años todavía no clasifica, pero ya cuando se empieza a vincular con los objetos, cuando está en el jardín, cuando empieza a clasificar, cómo clasifica, de qué manera. O sea, todo esto a mí me da pautas, me da indicios de qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, el área preventiva para un psicopedagogo es una de las áreas más importantes de trabajo, ¿sí? Por ahí le damos mucho énfasis a lo asistencial, que también es otra área de trabajo bastante amplia, pero es como que ya llegamos tarde. Ya el chico ya mostró sus dificultades, el chico ya no aprende en clase, el chico se aburre en la escuela porque no entiende nada, el chico
no sé, tiene una discalculia, una dislexia, pero ya pasó 2, 3, 4, 5 años inclusive. Hay adultos que empezaron a consultar porque les cuesta leer, les cuesta estudiar, les cuesta aprender. Buenas tardes. Sí. Yo también quería dejar algo muy puntual, que desde que se trabaja a nivel inicial, el acompañamiento de la familia es muy valorable, porque también nos encontramos con padres que por ahí les cuesta poder aceptar que su hijo tiene una dificultad. Entonces eso también nos lleva muchas veces a que nosotros, los docentes, no podamos avanzar con ese niño. Es cierto, es cierto. El trabajo con la familia, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Que por ahí los invito también a leer a Silvia Baeza, que nos da como mucha información sobre esto de qué pasa en la familia, ¿no? Y cómo trabajar con la familia, porque la verdad que es mucho con lo que nos encontramos después para asistir, es porque, bueno, no se hizo nada a tiempo, cuando por ahí un docente dijo, uy, este chico, ¿por qué no habla? Este chico, ¿sí? ¿Por qué no le cuesta aprender, le cuesta entender lo que estamos diciendo, le cuesta seguir reglas, le cuesta trabajar en el espacio, no encuentra la forma de trabajar en el espacio aula y tampoco en el espacio gráfico cuando trabajan sobre papel, sobre hojas o cuando trabajan con plastilina, con los elementos, ¿no? A veces los docentes no son psicopedagogos, pero de aprendizaje algo saben. Y a veces, bueno, esto de trabajar con padres es fundamental. Y es algo que cuesta mucho a veces. Yo creo que mucho del trabajo que hace un psicopedagogo en la clínica, cuando trabajamos ya con niños que ya asisten a psicopedagogía, porque bueno, están en una situación un poco más compleja ya en la primaria, mucho del trabajo lo hacen los papás en casa. Y nosotros dándole sugerencias, obviamente. O sea, por ejemplo, cuando los chicos son muy chiquitos, por ejemplo, en nivel inicial y bueno, tienen alguna dificultad, yo siempre, o en primer grado, les digo a los papás, bueno, que colaboren en la casa. ¿Y cómo va a colaborar? Y puede, por ejemplo, clasificar la ropa cuando acomodan la pieza, porque también a veces los papás hacen todo por los chicos y no les... Y esto de, por ejemplo, clasificar la ropa es... Uno dice, no, pero ¿cómo va a ser? Y no saben lo bien que le viene al chico aprender a clasificar a partir de clasificar la ropa, a partir de poner la mesa, a partir de colaborar, por ejemplo, trayendo... por ejemplo, los elementos para una receta, seguir instrucciones, ¿sí? Leer las instrucciones de una receta, por ejemplo. O sea, todas esas cosas que uno puede hacer en casa, o por ejemplo, para mejorar la letra y hacer tortas fritas en casa con mamá y hacer... Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la psicopedagogía? Y son por ahí indicaciones que uno le da a los padres que tienen que ver con el día a día del chico, ¿sí? Entonces... eso también es parte de la psicopedagogía, ¿no? No solamente de la prevención, sino también de la asistencia, ¿sí? Que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos tratamiento, a veces hay un libro de Palazzoli, que no es psicopedagoga, pero creo que Darío la conoce, que se llama El mago sin magia. Es un libro imperdible, porque habla justamente de esta magia que no tenemos, pero que todo el mundo cree que tiene. Por ejemplo, vengo a traerle a este chico porque este chico no aprende a ver qué podés hacer vos. Este chico no atiende en clase, entonces lo traen al gabinete de la escuela. A ver si el psicopedagogo de la escuela puede hacer alguna magia, si algún
alguna, no sé, un conjuro mágico y lo transforma mágicamente al chico y lo devuelve a clases siendo todo un... Pero no, nosotros no tenemos magia, ¿sí? Sí, trabajamos en conjunto con el docente, por eso a veces hacemos indicaciones. Las indicaciones que hacemos tienen que ver con las características del niño y eso yo siempre insisto, no hagamos plantillas con recetas, porque en realidad las recetas no sirven en psicopedagogía, ¿sí? No es lo mismo un chico con dislexia que otro chico con dislexia. No es no es lo mismo un chico que le cuesta aprender a organizar su cuaderno que otro chico que le cuesta aprender a organizar su cuaderno, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es orientar a los docentes, a los papás, ¿sí? A aquellas personas que están implicadas en el aprendizaje del niño. Y digo los papás porque no solamente a la mamá, ¿sí? A veces necesitamos decirle, ¿y el papá cuándo va a venir? Yo quiero conocer al papá. La próxima vez me gustaría conocer a papá. O que venga cuando él puede, pero que venga. O sea, estas cuestiones, ¿no? De empezar a involucrar a la familia y darle indicaciones también a los papás, ¿sí? Porque qué importante, por ejemplo, para aprender la numeración, que el papá juegue a la pelota en el patio y vaya contando cuántas veces entra en el arco. Fíjense todas estas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo un papá le puede enseñar o le puede ayudar al chico sin enseñarle? Pero con estas indicaciones tan chiquitas, o por ejemplo, vamos a poner la mesa, a ver cuántos somos. Somos 5. Bueno, ¿cuántos vasos hay que poner? Entonces 5. Y bueno, el chico tiene que contar cuántos, si están todos los vasos, si están Y estas son indicaciones que le podemos dar a los papás en función, obviamente, del diagnóstico que tengamos del niño, ¿sí? O de las características que nosotros veamos en clase, por ejemplo, ¿sí? O cómo juega, cómo es su cuaderno. Hay cuadernos por ahí que son muy desorganizados y, bueno, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Sí? ¿Cómo podemos orientar al papá? ¿Cómo podemos orientar a la mamá? ¿Cómo podemos orientar al docente para que este niño pueda organizar su cuaderno? ¿Sí? Entonces, esa sería otra de nuestras funciones, ¿sí? Trabajar entonces en prevención, en asistencia, en orientación, en asesoramiento, no solamente en la escuela y no solamente en el ámbito clínico, o sea, en un consultorio o en un gabinete, ¿sí? Podemos trabajar. El psicopedagogo trabaja en realidad con todo aquel que aprende. ¿Y quién aprende? El ser humano. Desde que nace hasta que se muere. Entonces, fíjense el amplio espectro en lo que es con quienes nosotros podemos trabajar. Y a veces decimos, no, pero el psicopedagogo trabaja con niños. No, no solamente. Trabajamos con adultos, de hecho yo me dedico puntualmente, dejé de trabajar con niños porque, bueno, parte de mi equipo está trabajando con niños, entonces dije, bueno, me voy a dedicar yo a adultos. Estoy trabajando específicamente, yo me dedico a universitarios. Hacemos diagnóstico, tratamiento de personas que están en ámbitos universitarios y por ahí les cuesta aprender. Trabajamos con estrategias de aprendizaje. Y uno dice, pero si es universitario, entonces no tiene problema de aprendizaje. Y sí, todos tenemos problema de aprendizaje. En algún momento tenemos problema de aprendizaje. No necesariamente tenemos dislexia, discalculia o discapacidad y con eso ya nos quedamos. En algún momento todos pasamos por alguna dificultad y ahí también tenemos que intervenir. Fíjense, con adultos mayores también podemos trabajar, ¿sí? Hay un ámbito que a mí me encanta porque es esto de repensarse, y ojo que hay como una corriente bastante interesante a nivel mundial sobre qué hacemos con los que estamos entre 40 y 50 años, o 55, y tenemos que reinventarnos, y hay como toda una corriente, y hay un grupo, bueno, entre tanta gente, ¿no?, que se está reinventando en el mundo, y más a partir de la pandemia, que se llama
tengo 40 y qué. Es como empezamos otra vez a aprender a cómo organizarnos y cómo insertarnos laboralmente. Entonces, bueno, muchos de ustedes son personas grandes por lo que vi, no sé si tan grandes como yo, pero sí es como que todo el tiempo nos tenemos que ir reinventando, y más en este mundo que cambia todo el tiempo. Entonces, con esta gente también tenemos que intervenir, ¿sí? ¿Cómo ayudamos a alguien en este proceso de transformación? Fíjense, hay personas, conozco una persona en particular, que con 45 años, súper joven, ustedes me dicen que sí, con 45 años, trabajaba en una fuerza, en la policía, y con 45 años se retira, porque ya tenía la cantidad de años y tenía la cantidad de años de servicio también. Se retira. ¿Qué puede hacer una persona de 45 años en su casa? Es súper joven. Es súper joven. Entonces, ¿qué hizo? Tiki, 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 se puso a buscar algo que le guste. Y a él por ahí le gustaba salir a correr a veces. Entonces, se encontró con una formación en, ¿cómo se llama esto? Personal trainer. ¡Epa! Dijo. No había terminado la secundaria, fíjense. No había terminado la secundaria, entró Entonces, hubo una psicopedagoga atrás, ¿sí? Asesorándole. Bueno, a vos te conviene entrar en esto porque te gusta, qué sé yo, busquemos algo. Hicieron una orientación vocacional, que ahí también trabaja el psicopedagogo. Hicieron una orientación vocacional y encontró esto del personal trainer, que tanto le gusta. Hoy por hoy tiene, donde él trabaja, en la ciudad donde él trabaja, creo que llegó a tener, no sé si 300, 400 personas que están dando vuelta por ahí en sus clases. Hace clases así en la costanera, en lugares abiertos, qué sé yo, muchísima gente. Y ahora va a empezar a estudiar para ser kinesiólogo. Fíjense cómo uno dice, 45 años, ya jubilado, ya... ¿Y por qué no se reinventa? ¿Sí? Hay inclusive espacios como este, por ejemplo, o espacios para gente mayor que está en situación de jubilación y que también podemos intervenir nosotros y ayudarle a encontrar su nuevo yo, digamos. ¿Sí? Esta suerte de orientación vocacional. Y ahí también, fíjense que encontramos dificultades. Mucha de la formación que hay, y sobre todo en este momento, tiene que ver con lo digital. Nada más alejado que gente de 40 para arriba de lo que es digital, ¿o no? Fíjense que el otro día una alumna me comentaba que su mamá, una profesional de muchos años, se puso a hacer una maestría a distancia. Dijo, bueno, si todo el mundo lo hace, yo también. Por Dios, lo que le costó. Y bueno, lo que hizo esta chica es armar un proyecto de intervención para toda esta gente grande que tiene su carrera, que tiene su profesión y que de repente se pone a hacer capacitaciones y se da cuenta de que no sabe cómo, y ahí aparecen sus dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo intervenir con estas personas? Entonces, fíjense lo amplio de nuestro quehacer. Nosotros trabajamos con la persona en situación de aprendizaje. Entonces, nuestro grupo etario es súper amplio. Y va a depender mucho del grado de creatividad que tengamos nosotros como para ir insertándonos. Fíjense, yo les hablé de nivel inicial, les hablé de maternal, les hablé de universitarios, les hablé de primaria, les hablé de adultos mayores. Hay personas que empiezan a tener deterioro cognitivo y les cuesta aprender cosas y les cuesta recordar cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, como que van empezando a decaer ya en los adultos mayores. Entonces, ahí también intervenimos nosotros haciendo diagnóstico y tratamiento de estas dificultades que empiezan a aparecer, ni hablar de las personas
ya que tienen demencia, algún tipo de demencia o Alzheimer, ¿no? Entonces, fíjense cómo tanto la asistencia como la prevención la podemos aplicar a todos estos ámbitos y a todas estas personas que aparecen con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Fíjense lo amplio de lo que estamos hablando, ¿no? El asesoramiento a docentes, asesoramiento a padres, asistencia, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje, tenemos mucho, o sea, tenemos desde ya de los 45 días hasta el último día de vida, inclusive antes, o sea, siempre podemos intervenir. Los campos, muchísimos, fíjense que tenemos la psicopedagogía forense, que es una de las últimas construcciones y los últimos inventos argentinos, todo lo que tiene que ver con lo judicial, con las personas que están en situación, en contextos de encierro, ¿sí? También se puede intervenir. ¿Dónde más? Lo deportivo es como el boom. Ahora empezó todo lo que es psicopedagogía deportiva, no sé si leyeron algo por ahí, pero ya hace unos años, en la Cuenca del Plata empezó una primera experiencia, que fue la primera que yo conocí, donde un grupo de alumnas, un grupo de estudiantes iban al Boca Unidos y hacían trabajo psicopedagógico. Y fíjense que, bueno, ahora empezaron algunas personas a construir el marco teórico para la psicopedagogía deportiva. O sea, lugares para intervenir hay muchísimos, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, me parece que todo esto de la prevención, la asistencia, el acompañamiento, todo lo que tiene que ver con el acompañar, pero a las personas en situación de aprendizaje, es sumamente amplio. Es sumamente amplio. Ahora, bueno, lo que está empezando a aparecer mucho es esto también de fracaso escolar, pero en ámbitos universitarios. Hay muchas personas, muchos que bueno, empiezan una carrera y bueno, no pueden con esto, dejan, empiezan otra, eso se ve bastante, y bueno, también ahí podemos intervenir. O sea, hay muchísimos espacios donde podemos intervenir, ¿sí? Otra cuestión interesante que para mí es muy interesante y muy necesario es el tema de la investigación. No hay muchas experiencias de investigación en psicopedagogía. Recién están empezando a surgir espacios de grupos de profesionales que están empezando a trabajar en esto de la investigación, en la publicación de hallazgos propios de la psicopedagogía. Así que ahí también es un lugar donde tenemos mucho para averiguar, para intervenir, para investigar. Más allá de las cuestiones que sean, por ejemplo, yo hice una investigación hace un tiempo, una investigación de cátedra, algo tranqui, cortito, que tenía que ver con qué se sabe de la discalculia. Yo ya les dije, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Entonces empezamos con un grupo de profesores, empezamos a investigar qué se sabe en la región sobre la discalculia. Y llegamos a la conclusión de que en toda la región, si bien algunos habían escuchado de nombre por ahí, no tenían mucha idea de qué se trataba. La mayoría en realidad ni siquiera había escuchado. Cuando estas palabras aparecen en el proceso de formación de docentes. Y lo que más grave por ahí me parecía era que los profesores de matemática no habían escuchado de esta palabra. Entonces ahí me parece que es un campo de intervención bastante interesante, ¿no?
trabajar con docentes en cuestiones que son muy puntuales del aprendizaje y que por ahí no están tan al tanto, ¿sí? Por ahí se escucha más de esto de la dislexia, pero de la discalculia no, de la disgrafía no, de la disortografía tampoco. Entonces tenemos por ahí un amplio espectro también para trabajar, ¿sí? Y para formar a otros también. Esto también es otra cuestión. Nosotros cuando intervenimos también estamos formando a otros, de alguna manera, ¿sí? Estamos como enseñando, interviniendo en en una situación, sobre todo cuando asesoramos, en una situación que se transforma en enseñanza-aprendizaje de alguna manera, ¿sí? Porque estamos transmitiendo conocimientos e intercambiando conocimientos también. Así que también ahí se puede intervenir. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Sí. 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 Mm. El tema de la interconsulta es una cuestión interesante que traes, porque es cierto, a ver, el psicopedagogo no es el mago, sí es el que sabe sobre aprendizaje, pero el ser humano está atravesado por un montón de otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, una vez me derivaron a un niño que tenía la letra horrible, no respetaba los renglones, se levantaba cada rato de la silla, y esa era la demanda. Y en realidad el chico necesitaba una interconsulta en realidad una derivación a un oftalmólogo, nada más. En otro momento, bastante parecido, un nene que en la escuela era un nene que había repetido de grado porque no aprendía, porque se levantaba todo el tiempo de la silla, porque molestaba, porque no escribía, porque, bueno, no hacía nada. Conclusión, no hacía nada en la escuela, entonces había repetido primer grado. Para repetir primer grado, hoy por hoy, cuando yo lo veo, listo, este nene tenía dificultades de visión. Entonces acá había que hacer una interconsulta con alguien que sepa de esto. Bueno, consulté con una estimuladora de la visión y me dice, no, este nene tiene catarata. Lo llevaron efectivamente al oculista, tenía cataratas. O sea, había que operar y hacer un seguimiento con una estimuladora de la visión. Y ahí también trabajábamos en equipo, la psicopedagoga, la psicóloga y el estimulador de la visión. Yo trabajo con un equipo que trabaja mucho con esto de la visión también. Después, en otra ocasión, por ejemplo, un nene que vino con un diagnóstico de, no era autismo, era TGD, me dijeron. Vino con su certificado de TGD. Cuando yo lo empiezo a evaluar, en realidad
no tenía mucho indicio de TGD, entonces, bueno, consultamos con la psicóloga, hago una interconsulta con la psicóloga, yo lo evalúo, solicito otra evaluación neurológica y, bueno, de algún psiquiatra infantil, y en realidad mi apreciación en principio era que era una persona que tenía ASI. ASI es como el término que engloba a todas las personas con altas capacidades intelectuales, que esa también es un espacio que los psicopedagogos todavía no estamos entrando mucho y que realmente necesita que nosotros empecemos a mirar, ¿sí? Porque hay muchos chicos, muchísimos chicos, con altas capacidades intelectuales en las escuelas que pasan por chicos que son desobedientes, que no quieren aprender, que se portan mal, que en realidad aprenden tan rápido que, claro, se aburren, no saben cómo contarlo, no saben cómo decirlo, por ahí hasta lloran, se angustian porque todo eso todo lo que están haciendo ya saben, y bueno, ahí también es otro ámbito donde tenemos que empezar a investigar y a profundizar, ¿sí? Esto de la interconsulta es sumamente interesante porque estamos atravesados por un montón de cuestiones biológicas, psicológicas, pedagógicas, entonces también a veces hacer una consulta con una persona que entienda de pedagogía, que entienda de didáctica, también es interesante, o trabajar en conjunto con la maestra de grado, o si trabajamos con una persona con discapacidad, con la maestra integradora, aunque yo tengo una visión bastante diferente por ahí de lo que es la integración escolar. Para mí la maestra integradora es la maestra de grado, es la que está al frente de la clase, y el otro es el que acompaña cuando es demasiado necesario. Porque también a veces, con esto de la integración, bueno, es una postura muy particular mía, a veces lo que hacemos es coartar la autonomía. Entonces, ¿hasta dónde? Es una discusión que hay que darla. Hasta dónde sí, hasta dónde no, pero son discusiones que hay que darlas, digamos. Pero que bueno, hay que empezar a discutir, ¿sí? Hay que empezar a discutir y pensar en esto, ¿no? Empezar a reflexionar y a escribir sobre estas cuestiones y a investigar, sobre todo como mencionaste vos, Maxi, ¿no? Y bueno, y yo creo que la psicopedagogía ya es una convergencia, digamos, es un producto de la convergencia de múltiples disciplinas, pero que en realidad apuntan hacia un solo lugar, que es el aprendizaje, ¿sí? Y en ese apuntar hacia el aprendizaje nos damos cuenta que hay muchos atravesamientos, muchísimos atravesamientos. Y a veces el chico no, o el chico, la persona, el adulto, estamos como muy acostumbrados a que el chico no aprende, pero la persona que no aprende a veces no aprende porque está depresiva o porque no tiene buen vínculo con el docente o porque tiene problemas en casa, entonces tampoco, o porque está pensando en la economía. Hay muchas cosas y muchos atravesamientos. Por eso es tan importante esto del trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y a veces la interdisciplina se da con el docente de aula. Ahí se da la mayoría de las interdisciplinas. Yo soy docente de nivel inicial y yo Ay, qué tengo hermoso. en la institución que trabajo, por suerte contamos con un gabinete donde hay un psicopedagogo y un psicólogo. Y la verdad que es importante el apoyo para el docente, tenerlo ahí en la institución. Porque cuando nosotros detectamos algún problema, enseguida acudimos a ellos vienen, los ven, y ellos son los encargados de decirle a los padres que empiecen a ver cuál es el problema del niño. Ellos lo único que hacen es guiar a los papás. Acá en la escuela no se hace ninguna consulta ni nada de esas cosas. No. Al niño se lo ve en el grado junto a sus compañeros y después hay charlas con los padres, que también hay charlas con los padres por separado, juntos y separados. Esto que usted decía del papá, involucrar al papá. Y después el apoyo que nos dan ellas nos dicen y nos guían cómo seguir. Y después ellas también que piden a nosotros, porque somos las que estamos ahí, somos los que vemos a los chicos.
Entonces somos las que más sabemos en cuanto a cómo ellos se manejan. Y es muy importante, la verdad que todas las instituciones deberían tener el equipo. Es así, es lo que decís, Marcela, y qué interesante que traigas esto, ¿no? Como comentario. El lugar del psicopedagogo en la escuela. El lugar del psicopedagogo es este que mencionás, este de acompañar a la institución en el proceso de aprendizaje de los alumnos, en acompañar al docente, en buscar estrategias distintas junto con el docente para un grupo, para un niño en particular, o para ser de intermediario entre el psicopedagogo externo y el Claro, docente. la psicopedagoga de la institución lo que hace es intermediaria, porque como ella no ve al niño, ella hace una intermediaria entre el externo y yo. Y la que nos da las recomendaciones, o si no, directamente me conecto con el externo una vez que el niño tiene su psicopedagoga, porque generalmente nosotros detectamos y ellas le mandan y, y bueno, y ahí ya se hace en contacto conmigo y trabajamos juntos con el externo, pero ellas son las que hacen todas esas conexiones primero. Sí. Sí, y por ahí es súper interesante, ¿no? Que poder tener a alguien, un psicopedagogo en la escuela. La verdad que no todas las escuelas cuentan con eso, y la verdad que es una gente que la verdad que ayuda muchísimo en la escuela, y no solamente haciendo de puente, sino también en el apoyo que tiene que tener el maestro, el docente de aula. A veces hay casos que uno, bueno, desde el aula tiene mucha didáctica, pero a veces hay casos con los que, por más que tengamos el asesoramiento externo, a veces hay que traducir y hay que traducirlo en cuestiones prácticas en el aula, ¿no? Entonces, por ahí ese apoyo está bueno tenerlo cerca. Y después también eso que decían de que los papás, ellas son las que se encargan de hablar con los papás, y por ahí es como que al tener, no ser la docente la que le dice, sino otro profesional, es como que ellos lo toman más diferente. No es algo así que dijo la maestra. Qué Sino lástima, ¿no? Qué lástima que perdimos es eso. es una lástima que perdemos en eso, porque como dicen, porque siempre nos dice la psicopedagoga y la psicóloga, somos nosotras las que vemos y detectamos, Sí. porque nosotras somos las que después acudimos a ella cuando detectamos algo, pero bueno, el docente por ahí está, no sé, no sienten esa credibilidad de porque le diga a otro profesional. No, es una lástima haber perdido eso, pero no solamente pasa en Buenas Chaco, noches. pasa en todo. Gaby. Sí, hola. Me pareció la verdad muy interesante todas estas cosas que están hablando. La verdad que yo ingresé a la carrera esta porque me gusta mucho esto de ayudar. Yo vengo de la parte de artística Ay, y he trabajado en muchas escuelas y sobre todo en distintos niveles. Y siempre digo que es muy importante tener en todas las escuelas un plantel psicológico, desde un psicólogo, un psicopedagogo. Yo veo que sí, es muy necesario, falta muchísimo de eso, porque a veces el docente también, como decía Marcela, por un lado estigmatizan al docente y lo ponen como en un lugar de que otra vez el docente, sí. y a veces no escuchan tampoco al docente, y a veces el docente también se carga con una mochila de que termina siendo el consejero, el apoyo, el acompañante, el padre, madre, el tutor, etcétera, etcétera, del alumno. Sí. Y generalmente son en las cátedras, en las distintas disciplinas, donde de acuerdo al alumno, uno, el que percibe es el que está frente al curso, generalmente cuando pasan distintas situaciones. Y desde el lado de las artísticas, por ejemplo, todo lo que se trabaja desde lo corporal, etcétera, ahí es donde más aún se ve automáticamente todo, cómo viene cada persona desde lo emocional, desde lo físico, etcétera. Y por ahí se detecta también aún más rápido. Y está bueno tener toda esta herramienta, no solo tener obviamente un plantel
profesional que se ocupe de estas cosas para acompañar a los docentes, pero por otro lado también sería bueno que dentro de todas las escuelas hubiera este tipo de capacitación para los docentes. Porque yo siempre me planteo por qué a veces uno no tiene esas herramientas o esa otra visión, esa otra perspectiva que te sirve y te ayuda a ver cómo uno, digamos, reaccionar o acomodarse frente a distintos casos y circunstancias. Y, por ejemplo, esto que decís, Carla, que también comparto con vos el tema de, porque lo viví, el tema de la integración. Está bueno la parte de la maestra integradora, pero muchas veces por ahí, en vez de trabajar la maestra integradora como pareja pedagógica, por ejemplo, con la docente del curso, se genera esta dicotomía de que la maestra integradora termina siendo la docente del alumno por separado y la otra maestra o docente con el resto del curso. Y ahí es como que no se logra esa unificación, esa unión. Otra vez el chico queda como incluido pero desapartado. Entonces no se llega nunca a esa unidad que uno desde afuera intenta de que se lleve a cabo esto de la autonomía, digamos. Y así como eso uno puede ver un montón de cosas y la verdad que me encanta esta charla y me encanta saber de que hay gente del otro lado que ve todo esto y que ya lo están poniendo en práctica y que ya lo están llevando a la discusión y que ya lo están llevando en distintos otros lugares y me parece Sí, muy ¿sabes bueno. qué? Hay algo que vos dijiste que a mí por ahí me encanta. Vos no sos docente de las materias tradicionales, Soy ¿no? docente artística de danza de expresión corporal, así que es Bueno, otra ¿sabés cosa qué? totalmente distinta. Bueno, yo siempre digo, a veces nosotros vamos y le damos, y cuando somos psicopedagogos externos, vamos y charlamos con la maestra de grado. ¿Por qué? ¿Por qué si hablamos de inteligencias múltiples y hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con todo el docente? Y fíjense, en una ocasión, el único lugar donde había un paciente en particular con ASI, que él decía, aprendía todo, ¿no? Pero el único lugar donde no podía era en educación física. Entonces me tuve que acercar, obviamente hablé con la maestra para ver las adecuaciones y todo, tuve que acercar al docente de educación física para darle indicaciones a él, y gracias a Dios, muy receptivo. Pero fíjate que lo de artística, ¿por qué no trabajar hacer proyectos de intervención a partir de cátedras como la tuya, ¿sí? Y trabajar, por ejemplo, las matemáticas a partir de la expresión corporal o la literatura a partir de la expresión corporal. Hay cátedras que están abiertas hoy día y hay otras como que todavía les cuesta un poquito más entender esto de la interdisciplinariedad y de trabajar intercurso, etcétera, pero bueno. Y son espacios donde el psicopedagogo puede intervenir. Pero fácil, o sea, porque hay mucho del aprendizaje que está, que uno tiene que aprender a poner el cuerpo para poder aprender, por ejemplo, a hacer sumas, a hacer restas, a hacer, por ejemplo, yo quiero medir el salón donde estoy trabajando. Entonces, ¿qué hago? Le pido a los chicos que midan, pero sin regla, y sin metros, sin nada de eso. ¿Cómo hacen para rendir? Y tienen que aplicar técnicas que tienen que ver con tu cátedra. Fíjate cómo podemos integrar o hacer algún proyecto de taller o algún proyecto de intervención a partir de la interdisciplina dentro de una escuela. Una alumna el otro día me presentó un proyecto de intervención psicopedagógica para una escuela de danza árabe. Espectacular. Súper interesante, súper interesante. Así que yo digo, el psicopedagogo tiene que estar ahí, tiene que estar donde alguien aprende. La escuela de danza árabe es un lugar donde la gente aprende. Y el espacio de artística es un lugar donde que puede ser sumamente rico con un buen proyecto de intervención y un buen acompañamiento del psicopedagogo para que estas áreas se integren. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Yo soy profesora de educación especial. Ah, me encanta.
trabajo en una escuela donde, gracias a Dios, contamos con la riqueza del gabinete psicopedagógico. Qué lindo. La escuela tiene todo, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo. Es sumamente lindo. No hay eso. Sí, contamos con eso. Y quiero decir que lo que usted dijo de que el docente es el integrador, el que está en la escuela común, y el otro viene a ser el docente de apoyo a la integración. Debería entenderse así, nada más, que el docente común del área común cree que nosotros tenemos que ir a hacer las adaptaciones, que tenemos que estar con ese alumno continuamente, y eso no es integración. La integración lo hace él. Él produce las adaptaciones porque él mejor que nadie sabe el contenido que va a dar. Él mejor que nadie lo está observando en su grupo a ese chico, si él quiere, ¿no? Si él desea, mira a ese chico. Pero también es un área, tiene dos justificativos de nuestra parte. Uno es eso, que no cuenta atrás, como nosotros, de un gabinete que nos respalda. Sí. Este docente en la escuela común mínimo tendría que tener atrás un psicopedagogo, mínimo. Obviamente hay otras especialidades que podrían estar, pero el psicopedagogo es el que tiene que hacer el acompañamiento desde su escuela. Sí. El psicopedagogo de mi escuela, de la Escuela de Educación Especial, me hace el respaldo a mis consultas, a mis demandas, y a mí me orienta. Yo puedo ir a la escuela común y tratar de brindar todo ese respaldo al docente común, pero se choca, es como que hay un choque de ego, hay un choque de decir por ahí de desgano, no tengo ganas de integrar, no tengo ganas de hacer todo ese trabajo, entonces queda ahí. Sin embargo, si cada escuela común tuviera su psicopedagogo y apoyara a ese docente integrador, por ahí otro sería, o tendríamos otro beneficio, otra cosa a nuestro favor para la integración. ¿Sabes qué? Yo te invito a leer los libros de María José Borsani, colega tuya. Es increíble cómo ella habla de la diversificación curricular y no de la adecuación curricular específicamente. O sea, como hay que diversificar para que todos entren. Entonces, por ejemplo, trabajando desde artística, las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la lectoescritura, y podemos hacer muchísimo más para todos que solamente haciendo algo distinto para este niño en particular. Claro, que pasa que muchas veces nosotros proponemos esas cosas, proponemos las didácticas en grande. Sí, pero nosotros también tenemos profesor de expresión artística. Llevamos a la escuela, o sea, vamos a la escuela común, la profesora de expresión artística de nuestra escuela propone una actividad donde integra a nuestro alumno, se hace un baile general, una expresión corporal donde le mostramos o le muestra a ese docente cómo integrar, cómo moverse, cómo a través del cuerpo llevarlo a que ni se note nuestro alumno, porque en el baile es como que los chicos, en realidad los compañeros jamás tienen problemas. no. El problema es la resistencia del docente. Sí. Pero nos vamos de ahí y nosotros tenemos 4 horas, pero no 4 horas en una sola escuela para integrar. Tenemos 4 horas que tenemos que salir a correr hasta la otra escuela común, hasta el otro alumno. O sea, no podemos quedarnos las 4 horas ahí. Entonces, cuando nos vamos, queda todo ahí en ese discurso, y lo que más le interesa al docente común es llegar con el contenido de matemática, es llegar con el contenido de lengua, es llegar con el contenido de ciencias naturales, y este chico es como que le está retrasando, es como que le impide seguir su programación. Entonces, y por ahí no se dan cuenta, Natalia, de que en realidad las otras herramientas de disciplina van a hacer que el chico llegue más rápido a esos contenidos que ellos quieren dar. Esa es la cuestión, por ahí uno se cierra mucho y
se deja de tener una visión más amplia de las cosas. Por ahí trabajar con otro docente de otras cátedras ayuda más rápido a resolver esa cuestión en particular que tiene cada alumno y a integrarlo. Sí, y yo agregaría una cosa. Yo creo que ahí es clave lo que vos dijiste, Natalia. El acompañamiento del psicopedagogo es crucial, porque va a ser que de alguna manera, ya desde la organización, desde los primeros proyectos anuales, ¿sí? Ahí estén incluidos estas cuestiones de interdisciplina entre docentes. Pero bueno, es algo que es una discusión, yo creo, Natalia, que tenemos que empezar a hacer, que tenemos que empezar a profundizar y tenemos que empezar a trabajar muchísimo, Natalia. Yo creo que es algo en lo que vamos a tener que... como que son avances de granitos de arena, o sea, de muy chiquitito, sí. Como que hay que ir haciendo el caminito que es difícil. Sí. Y yo he tenido, yo en nivel inicial. Se discute siempre, se trata de llegar a acuerdos con los colegas, a enseñarle, a mostrarle, que ellos también nos enseñan a nosotros. Sí, igual hemos avanzado muchísimo en esto, pero hay que seguir discutiendo. Yo en nivel inicial he tenido muchas experiencias con chicos con discapacidad, porque el jardín, si van a inscribirlos, se los inscribe como a cualquier niño. He aprendido muchísimo de la psicopedagoga de una niña. Yo tuve 2 años, porque yo paso sala de 4, paso a 5 con mis niños, y hacemos como una unidad pedagógica, sería 4 y 5 años. Y más que nada cuando hay chicos con discapacidad, porque ya al entenderlos, al conocerlos, puedo avanzar un poquito más. Creemos nosotros que podemos avanzar un poquito más con él antes de que la sala de 5 vuelva a conocer la seño a ese niño, vuelva a conocer a su maestro integrador. Entonces, por ahí cuando ingresan niños con discapacidad en 4, hacemos los 2 años seguidos la misma docente. Así trabajamos en nuestra institución. Y yo aprendí muchísimo de la psicopedagoga de una niña con síndrome de Down que tuve, y de ella aprendí muchísimo. La verdad que ella iba una vez a la semana a ver cómo estaba ella, cómo seguía, hablar conmigo, y de ella aprendí muchísimo de lo que es el síndrome de Down. Yo no estudié eso en la facultad, para mí era algo nuevo, entonces ella me explicaba, y yo de esos niños conocí mucho por ella. Y después yo también tenía un niño que después diagnosticaron que era TEA, y ella me ayudaba, porque primero no teníamos diagnóstico, así que ella también me ayudaba mucho, siendo que no era su paciente, su alumno, en tratarlo a él. Así que para mí, la psicopedagoga externa también fue de mucha ayuda. Cierto. Fíjense la importancia, ustedes lo están viendo de primera mano, la necesidad que hay de psicopedagogos, la necesidad que hay y cuántas escuelas no tienen psicopedagogos. Eso también es una dificultad interesante, porque a veces hacemos trabajo de psicopedagogo externo y después vamos a la escuela y no tenemos ese intermediario que nos dé una mano adentro, ¿no? Que nos ayude a traducir, llamémosle así a la docente, porque a veces no vamos todas las semanas, ¿sí? Depende de cómo se trabaje y qué necesidad tenga el niño también, pero cuando se trata de discapacidad, con más razón necesitamos a alguien que acompañe el proceso. Además, un psicopedagogo en la institución común hace que desde el PEC, desde el proyecto educativo institucional, ya esté la orientación. Si tiene una orientación integradora inclusiva, ya tiene un lineamiento. ¿Y quién va a ayudar a todos los docentes a formar ese lineamiento, a concientizar? Ese psicopedagogo. O sea, ese nos haría el puentecito.
Sí, 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 sí. Tal cual, fíjense como esta cuestión, acá como que van apareciendo, ¿no? Estas funciones no solamente preventivas, sino también de asistencia y acompañamiento, no solamente al niño, a la persona que tiene la dificultad, sino también a los demás profesionales que van a intervenir. ¿Sí? Los demás profesionales, llámese maestra, llámese maestra de apoyo, ¿sí? La integradora para mí, yo le llamo maestra integradora, la maestra de grado. Queda así en la Debería ser así. integrador, el de la escuela común, y el de la escuela especial es maestro de apoyo a la integración. Deberíamos tener claro esto, pero no está tan claro, ¿eh? No, por eso es que se da todo la confusión, Sí, de que cuando el docente viene, es el docente integrador, es él el que tiene que hacer. No, vos sos el docente integrador, yo soy tu apoyo, dame las consultas, ¿qué te está costando? Decime, ¿en qué te ayudo? Haceme las consultas de qué adaptaciones querés hacer y yo te doy orientaciones. Te puedo traer también adaptaciones, pero siempre orientándote, pero el mayor trabajo depende de vos, porque vos estás las 4 horas con ese alumno. claro, claro que sí. Pero fíjense que todo parte, y hay algo que yo les dije al principio. Podemos tener una persona con síndrome de Down distinta a la otra persona con síndrome de Down que esté en el grado. Entonces, el que hace el diagnóstico psicopedagógico, o sea, el psicopedagogo que hace el diagnóstico psicopedagógico va a tener el dato exacto de qué características particulares va a tener este alumno paciente en particular, ¿sí? Que va a ser distinto a la otra persona con síndrome de Down. He ¿Sí? tenido Entonces, 3 niños con síndrome de Down y los 3 totalmente diferentes. sí, y aprenden diferente y tienen personalidades diferentes y, bueno, y necesidades diferentes. Por eso es tan importante el diagnóstico que haga uno, ¿no? Y las herramientas diagnósticas con las que cuente, ¿sí? Para poder acompañar bien a esta persona. Por eso es importante no hacer hincapié en la discapacidad Sí. como discapacidad propia, sino como persona, porque todos somos diferentes. No hace falta que seamos síndrome de Down para ser una entre las otras. No, todas somos personas, entonces desde ahí ya somos diferentes. Sí, pero bueno, sí, claro, si encerramos dentro de un universo de discapacidad, hay que ver. Sí, ojo que ahora tampoco se habla ni de integración ni de inclusión, sino que hemos avanzado un poco más, ¿eh? A nivel mundial en lo que es la mirada hacia la persona con discapacidad. ¿Sí? Ya no se trata solamente de lo que le pase a la persona o lo que pase al entorno, sino de lo que esté sucediendo en ese encuentro. Claro. Entonces, esto también tiene que ser una lectura psicopedagógica para poder acompañar en esta cuestión del tratamiento, del acompañamiento docente, del acompañamiento al alumno, al estudiante, al papá, a la mamá, ¿sí? Yo no sé, Maxi, hasta qué hora tenemos, porque yo me pongo a hablar y no termino más. ¿Puedo salir un segundito? ¿Me tocaron el timbre? ¿Ya vengo? 2 segundos.
Disculpe. ¿Dónde nos quedamos? Perdón que me perdí la última parte. A ver. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Eso. ¿Qué es lo que esperan de la carrera? ¿Qué es lo que esperan de esto tan lindo que es la psicopedagogía? ¿Hace cuánto fue eso? Sí. No, hay de todo. Hay de todo. Bueno, te cuento. Les cuento, chicos. Matemática no fue la más feliz para mí. Yo tenía, me acuerdo, estadística los martes a las 10 de la noche salía de la cátedra de estadística, salía con dolor de panza. No sé qué pasó en el camino, que me terminé enamorando de las matemáticas, y bueno, hoy soy fan número 1 de esto del aprender matemáticas. De hecho, doy una cátedra en la licenciatura de psicopedagogía, que es psicopedagogía y matemática, que me encanta, así que algo pasó en el camino. Y la última materia de la licenciatura que rendí en la licenciatura fue cognición y aprendizaje. Me acuerdo que salí mal, y esa es la que estoy dando ahora también en este momento, en la universidad. Así que es como que todo se recicla y uno vuelve a las raíces, ¿no? A aquello que en algún momento nos costó mucho, y bueno, uno tiene que reaprenderlas y todo. Esas fueron por ahí las que más me costaron, muchísimo me costaron. Pero Piaget me costó mucho entender, muchísimo me costó entender Piaget, hasta que lo entendí y me encantó, porque la verdad que es algo con lo que nosotros trabajamos todos los días. Lo que más me gustaba, bueno, es como uno va pasando por diferentes etapas, ¿no? En una época me gustaba mucho trabajar con adultos mayores, me encanta todavía, la verdad que es un espacio sumamente lindo para trabajar, todo lo que es diagnóstico y tratamiento de adultos mayores. Y en realidad en nuestra zona hay muy pocos psicopedagogos que se dediquen. Yo sé que en Corrientes hay una psicopedagoga que trabaja con adultos mayores, en instituciones para adultos mayores. No sé en Chaco, pero en todo el NEA hay muy pocos. Hice una especialización que no la terminé por cuestión de tiempo. Me costaba mucho hacer las prácticas, entonces, bueno, dejé, que es psicogerontología, que la verdad que aplicada a la psicopedagogía es sumamente rica y sumamente interesante. Así que, bueno, y ahora estoy como abocada a todo lo que es, ¿cómo se llama esto? Todo lo que son los medios, todo lo que es la comunicación, estoy como metiéndome ahí para ver desde la psicopedagogía cómo podemos abordar el tema de las redes, de la comunicación, de cómo se comunica el ser humano a través de este nuevo espacio, no tan distinto al que nosotros, bueno, yo crecí, ustedes son jovencitos, pero bueno, para mí es algo nuevo. Pero bueno, ahí estoy metida también en esto, y ¿qué más contarle? Bueno, yo entré a la carrera de psicopedagogía porque, yo les cuento, yo les voy a ser muy sincera, a mí no tenía idea qué es lo que iba a hacer en mi vida, así. Un día estaba sentada en el patio de mi casa y bueno, mi hermana en realidad no es mi hermana, es mi mejor amiga, pero es mi hermana, ustedes saben de esos amores, y ella estaba estudiando psicopedagogía. Entonces, bueno, ya que tenía los apuntes, vamos a hacer psicopedagogía. Ahí estoy, y todavía estoy acá. Pero no, la verdad que fue
una experiencia increíble, increíble y hermosa. Tantos años ya hace que me recibí y sigo creyendo y sigo apostando a esto. Me gusta mucho la investigación, aunque no soy muy buena investigando, pero o sea, me faltan por ahí muchas herramientas de conocimiento para poder investigar, pero me parece algo sumamente interesante y que muchos de nosotros tenemos que empezar a desarrollar habilidades para esto. Todo lo que es nuevo, siempre estoy buscando lo nuevo yo soy como una curiosa empedernida, y me parece que todo lo que tiene que ver con, en este momento, trabajar con todo lo que es matemática, aprendizaje de matemática específicamente, y altas capacidades intelectuales es algo que nos debemos los psicopedagogos, porque estamos como muy abocados a lo que es la lectoescritura, lo que es la discapacidad, pero nos olvidamos de otros tipos de personas que todavía ni siquiera están siendo diagnosticados, están subdiagnosticados, que son todos los que tienen dificultades específicas de las matemáticas y todo lo que es altas capacidades intelectuales. Así que son dos cosas en las que estoy empezando a entrar, porque la verdad que falta que los psicopedagogos empecemos a desarrollar teoría en base a eso, ¿no? Todo lo que es pensamiento divergente, todo lo que es creatividad, la creatividad que es como todo un constructo teórico novedoso en este momento, pero que de alguna manera nos está llevando a lo que son las ofertas laborales para el futuro, ¿no? Más partiendo de esto de la pandemia y las experiencias en pandemia, ¿no? Ahora, en unos meses vamos a tener las jornadas nacionales. Bueno, yo hace mucho tiempo estoy participando en la Red Nacional de Psicopedagogía de Salud y Educación del Garraham, y bueno, dentro de unos meses vamos a tener la posibilidad que después les voy a pasar la invitación a través de Ilse, a través de Maxi. Este año nos toca en Misiones, así que, pero va a ser a distancia por esta cuestión de pandemia, así que seguramente muchos de ustedes van a poder, no sé si participar en directo, pero sí pueden verla a través de YouTube, así que seguramente les voy a pasar la invitación para que participen, y va a ser todo abocado a lo que es psicopedagogía en pandemia, justamente. Sí, por favor. Que es, sí, que es algo que nos atravesó muchísimo. El año pasado tuvimos... Qué lindo, muchas gracias. Sí, les voy a pasar la invitación ahora, el 3 y 4 de septiembre, después les voy a pasar bien la invitación como corresponde, pero ya les adelanto, el 3 y 4 de septiembre, y bueno, estamos viendo los invitados, todavía no está la lista completa, así que no les voy a decir todavía, pero bueno, ya saben la fecha. Agéndenlo, que yo les voy a pasar bien el día. Pero bueno, fíjense como el desarrollo teórico de lo que es la psicopedagogía, este gran invento argentino, todavía está en construcción. Y la estamos construyendo todos los días y a partir de las necesidades. Hay gente, por ejemplo, sobre todo en Chaco, que está trabajando y está empezando a pensar en modos de intervención en comunidades QOM, que me parece que también es algo que estamos debiendo nosotros como psicopedagogos, porque no hay nada escrito y nada investigado tampoco sobre modalidades de intervención en este tipo de comunidades que son por ahí distintas a las que estamos acostumbrados en la ciudad, ¿sí? Así que hay varias personas por ahí que están empezando a pensar un poco más allá, ¿sí? Esto que hablamos los que nos dedicamos un poco, me dedico también, yo hago escritura creativa, yo soy, aparte de esto, de hobby, soy copywriting y hago páginas web y todo eso es hobby, aparte de mi profesión y este amor a la psicopedagogía, pero bueno, nos hace falta, ¿no?, meternos en cosas distintas, cosas que donde veamos la necesidad, ¿no?, y ser creativos, ¿sí? Y una de las cosas que siempre decimos los que nos dedicamos a esto de la creatividad es, nos hace falta salir de la caja, ¿sí? A veces estamos como
en esta cajita. El psicopedagogo trabaja con niños. El maestro integrador acompaña al chico. Es como que siempre estamos como Watson, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿se acuerdan? Como el psicopedagogo hace esto, el maestro hace esto, el maestro especial hace esto. Es como que estamos como muy dentro de una caja, cuando en realidad las dificultades de aprendizaje las podemos ver en un montón de espacios, y fíjense que estamos hablando de comunidades QOM, y cómo no las vimos antes, si son parte de nuestra realidad, pero no las vimos. Y bueno, ahora hay gente que empezó a pensar en qué podemos hacer con más allá de los docentes, ¿no? Que ya hay escuelas y todo en comunidades QOM, pero ¿qué puede hacer un psicopedagogo en un espacio como este? ¿Sí? Con una diversidad cultural tan interesante. ¿Qué puede hacer un psicopedagogo en una escuela de danza? Es también otro espacio de aprendizaje, ¿por qué no? ¿Qué puede hacer o sea, y no hay nada escrito. No hay nada escrito. Entonces, por ahí ustedes pueden empezar a escribir sobre sus experiencias. Gaby, en lo que es esto de la expresión corporal vinculada al aprendizaje. Marcela, estas experiencias que estás teniendo dentro de lo que es el nivel inicial y la riqueza que tiene, porque en realidad los psicopedagogos es como que nos encasillamos o nos dejamos encasillar, no sé cómo sería esto, en que trabajamos con chicos que están en primaria, que ya tienen dificultades de aprendizaje. Pero bueno, está Marcela, que sabe que las dificultades de aprendizaje no se dan solamente en primaria. Entonces salimos un poco más de la caja, ¿sí? Y así tenemos un montón de cosas y espacios donde todavía el psicopedagogo no está inserto, ¿sí? Y no hay desarrollo teórico tampoco. Entonces ahí tenemos que empezar. ¿Quién dice que entre ustedes nos salga la próxima Norma Filidoro que escribe sobre experiencias novedosas? ¿Sí? O la próxima Sara Paín que nos dé un poco más de luz sobre cómo hacer diagnósticos y tratamientos, ¿sí? Así que yo creo que tenemos una riqueza bastante interesante en este grupo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, Maxi, fue una sorpresa y la verdad que un placer haber compartido este espacio y hablar de algo tan lindo como es la psicopedagogía. Bueno, a mí me encanta, soy psicopedagoga, por eso. Y la verdad que un placer haber estado con ustedes. Y bueno, yo los voy a esperar ese día que en la transmisión de nuestras jornadas, pero bueno, queda abierta la posibilidad cuando quieran, cuando necesiten, estoy a disposición. Así que llámenme nomás, acá estoy. Bueno, muchas gracias, Maxi. Gracias. Gracias, chicos, también, por escuchar. Muchas gracias.